quiero dar unas bases acerca de por qué son importantes las pruebas. Listo. En Romanos 8 hay 2 versículos que hablan acerca de los hijos de Dios, ¿cierto? Está Romanos 8:16 y Romanos 8:14. Entonces vamos a leer Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Listo? Ahora leemos Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Aparentemente ahí vemos que aparecen las palabras hijos de Dios, ¿cierto? Que pareciera que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando vamos al texto original, que fue escrito ¿en qué idioma? Griego. La palabra que utiliza en Romanos 8:16 para describir a hijos de Dios es un bebé espiritual en este caso. Pero cuando habla en Romanos 8:14 nos habla de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se refiere a hijos maduros de Dios. ¿Listo? Entonces Dios quiere primero, nos da testimonio. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, primero nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿Listo? O sea, es como cuando usted tiene a un bebé, usted empieza a consentirlo. Tú eres mi hijo, ay, tan bonito mi niño, y todas esas cosas, y empieza a consentirlo, ¿cierto? Empieza a consentirlo y usted marca esa seguridad de que él es su hijo, y que él se sienta y conozca, primero que conozca y lo reconozca a usted como padre o como mamá. Por eso usted le enseña muchas veces a decir al bebé, ¿qué palabra le enseña a decir? Mamá o papá, ¿no? O sea, la mamá está todo el día ahí enseñándole mamá, mamá, y llega el papá del trabajo y empieza papá, papá. Entonces ahí empieza a enseñarles eso. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo sentir, primero, identificado, segundo, que es amado. Así mismo Dios hace con nosotros. Nos hace primero, nos da la seguridad, la certeza de que somos sus hijos, pero somos como esos bebés todavía. Pero a medida que conocemos más de la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, vamos a llegar a ser esos hijos maduros de Dios. O sea, si usted un bebé lo tiene, usted toda la vida no se le va a quedar siendo bebé, ¿cierto? El bebé va a tener que crecer y usted tiene que irlo preparando. Usted no lo va a cargar toda la vida en los brazos. El mismo bebé va a querer primero que gatear, luego que va a querer que pararse, levantarse, caminar y correr, y después correr y sin hacer caso, usted lo llama y sale corriendo. Pero Dios quiere que empecemos a caminar, empecemos a correr, pero a caminar con Él, a correr con Él, y sobre todo a ir donde Él quiere que vayamos. Amén. Entonces ahí es donde, cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero hijos maduros. Amén. Así que Dios va a usar pruebas en nuestras vidas. Entendemos que Dios no nos envía esas pruebas, pero sí Él va a usar pruebas para desarrollar nuestro carácter. Diga conmigo, carácter. Y también va a usar esas pruebas para fortalecer nuestra fe. Porque ¿quién acá sabe que cuando usted comenzó en el Señor, muchas veces usted veía las respuestas del Señor como casi que inmediatamente? ¿O solo yo? O sea, usted oraba y encontraba cosas milagrosas. Muchos de pronto llegaron a los pies del Señor por un milagro, ¿cierto? Usted por primera vez fue a una iglesia cristiana, alguien lo invitó y usted ese día recibió un milagro de sanidad, por ejemplo. O sea, fue inmediato. O recibió una respuesta de parte de Dios con respecto a algo que estaba pasando en su vida, y usted ese día que precisamente fue a la iglesia, Dios habló a través de la persona que estaba predicando la palabra ese día. O sea, Dios está acudiendo a la vida de la persona rápidamente, como si fuera un bebé. A un bebé usted no le da tiempo de que, ay, déjelo que ahí llore, ¿cierto? Usted, por lo menos usted examina, primero revisa por qué está llorando, que si está, yo no sé por qué estoy hablando tanto de bebés hoy. Entonces,
que por qué llora, que si le picó algo, que si tiene hambre, que si se hizo unos pañales, qué pasó, usted revisa todo eso, o sea, inmediatamente, ¿no? Muy pocos acá yo creo que pues dejan a los bebés que lloren y lloren todo el día, ¿no? ¿O alguno hizo eso? ¿Alguna hizo eso para denunciar al bienestar familiar? ¿No? Ah, bueno. Entonces, Dios hace eso mismo. Apenas usted llora, usted clama, usted abre la boca y llora. Entonces Dios acude a usted. Pero Dios no quiere que usted y yo nos quedemos siendo bebés toda la vida. Dios quiere que crezcamos, amén. Él quiere que crezcamos. Dios quiere que ¿qué? Crezcamos, maduremos en la fe. A veces hay cristianos y en las iglesias se encuentran bebés con bigote. Sí, cristianos de 10, 20, 30 años, ya son con bigotones ahí, con tronco de bigote. Y entonces, ¿qué pasa? Siguen siendo bebés espirituales. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué le pasa a un bebé? Un bebé es indefenso, un bebé no se puede valer por sí mismo en muchas cosas. Un bebé está toda hora para manifestar que tiene hambre, ¿qué hace? Para manifestar que se ensució los pañales, ¿qué hace? Para manifestar cualquier cosa, ¿qué hace? Llora. Entonces mucha gente, espiritualmente hablando, dentro de las iglesias es así, bebé espiritual, pero Dios quiere que crezcamos. Mucha gente de pronto en las iglesias que porque el pastor no lo saludó ese día, entonces, ¿qué hace? Llora. Que porque no lo llaman, entonces, ¿qué hace? Llora. Pues que porque aquello, porque sí, porque no, entonces llora. Dios quiere que crezcamos, amén. Así que las pruebas en nuestras vidas son necesarias para desarrollar carácter y fortalecer nuestra fe, para que cada día empecemos a tener ese tipo de fe que tiene Dios. La meta que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros es hacernos como a su Hijo Jesucristo. O sea, la iglesia está constituida, uno de los propósitos principales por el cual existe la iglesia del Señor, las congregaciones, es para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. A partir de lo que se conoce como iglesia es que aprendemos muchas cosas de la vida. Aprendemos lo que significa realmente la familia, porque esta es la familia de Dios. Amén. A partir de la congregación es que usted aprende principios, valores que están puestos en la palabra de Dios para nuestra formación, para hacernos crecer, para hacernos pasar de ¿qué? De bebés, de hijos bebés a hijos maduros de Dios. Amén. Así que las pruebas vienen a nuestras vidas no para hacernos felices, ¿cierto? O algunos son felices cada vez que le van a hacer el examen de matemáticas o de historia o de no sé qué, se pone feliz. Bueno, si le gustan las matemáticas sí se va a poner feliz. Pero las pruebas en la vida a veces, al parecer no es que causen placer, sino más bien causan ¿qué? Dolor. Dios no tiene como propósito tanto hacernos felices a nosotros, hacer feliz a nuestra carne. Dios no quiere hacer feliz a nuestra carne. Incluso lo que con las pruebas se busca es incomodar más a nuestra carne. Amén. Dios quiere hacernos crecer espiritualmente. No nos quiere hacer crecer en la carne, ¿no? Quiere hacernos crecer espiritualmente. A Dios no le interesa el confort de nuestra carne. A Dios no le interesa eso. Dios quiere que crezcamos. Amén. Dios quiere que maduremos y que seamos o que lleguemos a ser como Jesús. Lleguemos a la medida ¿de quién? Del varón perfecto. Amén. Que no nos quedemos siendo unos bebés espirituales toda la vida. Amén. Hay cosas, por eso el apóstol Pablo le exhorta ahí en la carta a los hebreos que dice que siendo ya, o sea, para que ellos fueran ya maestros, o sea, es necesario darles nuevamente a beber ¿qué? Leche espiritual. O sea, ya era necesario darles, o sea, para el tiempo que habían estado era necesario darles alimento sólido, pero por falta de crecimiento en ellos, pues no se le puede dar alimento sólido. Vuelvo nuevamente a los bebés. Usted al bebé
usted lo alimenta los primeros meses o el primer año de vida o los 2 años con leche, ¿cierto? Y no le va a servir un bistec a caballo al niño para que se lo coma a los 2, 3 meses, no le va a empezar a dar carne, no le va a empezar su bandeja de frijoles. Bueno, en ciertos lugares le dan ¿qué? Caldo de frijol, ¿no? A los bebés que para que ayudarle al estómago. Pero hay comida sólida que usted no le puede dar al bebé todavía. ¿Por qué? Porque no está apto, no está listo para recibir ese alimento sólido. Así pasa en nuestras vidas en la parte espiritual. Por no haber crecido, por no estar maduros, no estamos preparados para recibir alimento sólido. Y Dios quiere darnos alimento sólido, que no nos quedemos con el ABC. Él quiere enseñarnos todo. Amén. Él quiere que crezcamos cada día más en el conocimiento de Dios y su palabra. Así que Dios nos da ese crecimiento es a través de las pruebas. Por eso prueba nuestro carácter muchas veces, prueba también nuestra fe. Y hay un propósito en cada problema que viene a nuestras vidas. O sea, no es que Dios nos envíe el problema, pero Dios sí va a sacar provecho de ese problema en nuestras vidas. Él va a aprovechar esa situación difícil para enseñarnos algo. Amén. Por eso la primera reacción a las primeras palabras de una persona ante un problema es: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tan buen muchacho? Pero muchas veces debemos preguntar: ¿para qué? ¿Para qué suceden estas cosas en nuestras vidas? Dios, ¿qué quieres que aprendas de esta situación? ¿Qué quieres enseñarme en esta situación que estoy pasando, en esta prueba? Así que esas pruebas o esos problemas, Dios los utiliza a nuestro favor también. Amén. La semana pasada vimos, o la semana antepasada, hace 15 días, cuando enseñé por primera vez este tema de soportando las pruebas, estábamos basándonos en el libro de Santiago, capítulo 1, que dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y dice que nos encontremos en diversas pruebas, no es que vayamos a encontrarnos, no, Él ya da por hecho que nos vamos a encontrar en diversas pruebas. Pero cuando estemos en esas situaciones, dice, ténganlo por sumo gozo. ¿Por qué? Por lo que las pruebas pueden producir en nuestras vidas. O sea, que nos alegremos por eso, por el resultado final, no por el dolor en sí que nos causan las pruebas, pero sí por lo que podemos lograr o obtener al final de la prueba. Amén. Que por eso dice que sintámonos con gozo, porque estamos siendo examinados. O sea, cuando al final de año en la parte escolar llegan los exámenes finales, usted pues de pronto no le da mucho gozo que le hagan exámenes. Usted no se pone feliz. Yo no he visto al primer pelado contento de que ay, estoy en exámenes. No, él está contento de pronto es porque ya está a punto de terminar, ¿cierto? Entonces dice el Señor, bueno, pónganse contentos porque esas pruebas van a servir para que usted pase al siguiente nivel. Amén. Van a servir para que usted madure, para que usted sea examinado y sea aprobado. Pero el estudiante que no ha estudiado, pues no se va a alegrar mucho por eso, ¿no? Antes se va a preocupar, se va a asustar. Pero usted y yo, Dios nos está preparando cada día para enfrentar esas pruebas y sobre todo para que salgamos ¿qué? Aprobados y pasemos al siguiente nivel, al siguiente umbral de fe. Por eso el Señor quiere llevarnos a nuevos umbrales de fe. Amén. Porque Él quiere manifestar su gloria en la tierra, manifestar su gloria a través de nosotros. Así que es necesario crecer. Dios no es que ponga pruebas en nuestras vidas, pero esas pruebas sirven para hacernos madurar nuestro carácter. Así que si usted quiere ser el hombre o quiere ser la mujer que Dios desea que seas, vas a tener que enfrentar pruebas en la vida. Amén. ¿Quién desea ser el hombre o la mujer de Dios? Bueno, entonces vas a enfrentar pruebas en la vida, pero tranquilo. Gracias a Dios, en la Biblia tenemos todas las respuestas para las pruebas que puedan venir a nuestras vidas. Acá en la Biblia encontramos cómo poder enfrentar esas pruebas y también encontramos cómo poder pasarlas, cómo poder superarlas. Por ejemplo, vimos que
en las pruebas vamos a experimentar o vamos a ser tentados a pensar que no sabemos qué hacer o no saber qué hacer en medio de las pruebas. Entonces Dios nos dice, por ejemplo, en Santiago 1:5, nos dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios y Él dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si usted no sabe qué hacer ante una circunstancia, una prueba que pueda estar pasando, pídale sabiduría al Señor. Amén. También nos dice y aprendimos que esa sabiduría, cuando pedimos sabiduría, es sabiduría de lo alto, sabiduría divina. Y que la sabiduría de Dios es ¿quién? Jesucristo. Es la misma sabiduría de Dios. Porque de acuerdo a lo que nos dice el libro de Colosenses, en el capítulo 1 dice que en Jesucristo está escondida todos los tesoros de la sabiduría de Dios. O sea que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos y permanecemos en Él, amén, podemos tener esa sabiduría divina. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, amén. Lo que pasa es que en las pruebas necesitamos es más de Cristo y menos de nosotros, menos de nuestra carne, menos de nuestro parecer, menos de lo que intentamos hacer siempre a nuestra manera. Necesitamos es más de Cristo, menos de nosotros. En las pruebas necesitamos es más de ¿quién? Y menos de nosotros. La otra tentación que podemos experimentar en medio de las pruebas es culpar a Dios. Usted le puede estar pasando una situación difícil y usted lo primero o puede sentirse tentado a pensar que lo que le está pasando, esa prueba, es de parte de Dios. O a decir: Señor, ¿por qué a mí? Si yo el domingo pasado fui a la iglesia, yo no he cachado servicio, yo diezmo, ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, ¿por qué a mí? En cambio a ese publicano. ¿Será que nuestras oraciones a veces se parecen a las del fariseo? ¿Por qué a mí, Señor? Entonces tratamos de culpar a Dios siempre de esas situaciones. Y a veces también esas pruebas son producto de nuestras propias decisiones o malas decisiones, porque nos metemos en situaciones que nos advirtieron. Dios nos advirtió a través de personas que nos aman. Amén. Sin embargo, vemos la solución también si nos llega un pensamiento como esos, de creer que la prueba o esa circunstancia difícil es un castigo de Dios. Tenemos la respuesta a ese pensamiento. Está en Santiago 1:17. Búsquenlo conmigo, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lea conmigo también Santiago 1:14, o desde Santiago 1:13 mejor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. De Dios proviene todo lo bueno. Amén. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es ¿qué? Bueno. Dios es bueno. Amén. Y más con sus hijos. Amén. Su carácter, es su naturaleza. Dios es bueno. Vimos también que la importancia de la fe en la vida del creyente, y sobre todo cuando estemos enfrentando las pruebas. Hoy, ahora sí, esa era toda la introducción. El énfasis en esta enseñanza, en este día, va a ser sobre la fe para las pruebas. Entonces el tema que estamos viendo es soportando las pruebas.
esos procesos o pruebas, como algunos los quieran llamar, vamos a necesitar fe. Y sobre todo, en la vida del creyente, la fe es algo muy importante. Amén. No es una opción, es un mandato que da el Señor. Mas el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Ese es el sistema, la forma que Dios diseñó para que usted y yo vivamos en esta vida. Únicamente ¿por qué? Por fe. Todo es por fe, todo es cuestión de fe. Amén. Entonces dirá alguno, o sea que ya no es necesario obedecer los 10 mandamientos. A ver, báileme ese trompo en la uña. La ley también era por fe, y ahí fue donde se equivocó el antiguo pueblo de Israel. No tuvieron fe. Entonces, la ley, toda la palabra de Dios y toda en la vida del creyente es por fe. Amén. Usted cumple la ley por fe. Amén. No entiende, no. Amén. Todo es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Usted no puede obedecer algo que usted no cree. Si usted no cree en eso, pues usted no va a poder obedecer, no va a poder hacer eso. Porque la obediencia es ¿qué? Es hacer, ¿cierto? Es hacer. Pero usted no va a hacer algo si usted no cree. Si a mí me dicen, esto es agua y esto le va a refrescar la garganta, le va a quitar la sed, yo tengo que creer que esto es agua y que va a cumplir todo su efecto que puede producir. Si quiero quitarme la sed, si quiero refrescar mi garganta, si yo creo que esto es agua, me la tomo. Pero si no creo que esto es agua, pues no me la tomo, no lo hago. Así mismo pasa con toda la palabra de Dios. Si usted no la cree, usted no va a poder hacerla. Si usted no sabe y no cree que esto es primero que todo es la palabra de Dios, que es el consejo, es lo que Dios dice para su vida, que acá usted puede encontrar los tesoros escondidos de la sabiduría de Dios. Si usted no cree en eso, si usted no cree lo que dice la palabra de Dios, pues no va a poder obedecerla. Amén. Así que la fe es muy importante en la vida del cristiano. Por eso Dios quiere probar nuestra fe. En otra parte la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, y que por eso es probada. Y así como el oro y la plata se prueban por el fuego, asimismo nuestra fe también es probada. Amén. Pero también sabemos que la prueba de nuestra fe, de acuerdo a lo que dice Santiago 1:3, produce ¿qué? Paciencia. Sin embargo, debemos tener cuidado cuando estemos en pruebas, en no caer en la tentación de las emociones. Las emociones hacen que nos impacientemos o nos desesperemos y empecemos a actuar locamente de acuerdo a nuestras emociones. Y empezamos, ay, pero es que yo no veo nada, es que sí, me dijeron que tuviera fe y que esto y aquello y lo otro, que tuviera fe, que si mi fe fuera tan grande como un grano de mostaza, entonces, pero ya tengo acá como una libra de semillas de mostaza y nada, entonces no sé qué me pasa. Y empezamos a dejarnos guiar por nuestras emociones. Vemos que las pruebas son más difíciles, vemos que la situación se pone más complicada. Vemos que pasan días y no pasa nada. Y entonces empiezan nuestras emociones a jugarnos una mala jugada a nuestras vidas. Y es ahí que en lugar de solucionar, metemos más la pata, creyendo que estamos tomando buenas decisiones. Estamos al contrario, cayendo en la trampa que nos fue preparada para que nos apartemos definitivamente del Señor. Así que tenemos que tener cuidado cuando estemos pasando por pruebas en no caer en la tentación de las emociones, que las emociones no nos controlen, no nos manejen. Amén. Recuerde, de acuerdo a lo que dice en 2 Corintios 5:7, nosotros no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe. Muchas emociones, es que yo no siento.
Yo no siento nada, pastor. Ay, yo no veo, yo no siento, yo no. Entonces, las emociones, puras emociones nada más. Y entonces, es ahí donde empezamos a fallar, es ahí donde empezamos a equivocarnos. Por eso es necesario fortalecer nuestra fe. Y la única manera de fortalecer nuestra fe es por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, no hay ninguna otra manera que su fe vaya a crecer. Tiene que crecer es por la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, cree en esa palabra de Dios y espera en esa palabra de Dios, que será conforme a lo que se te ha dicho. No conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22-23. Entonces usted tiene que decirle: no, carne, mi espíritu está atento a la palabra de Dios, porque es una palabra que me va a edificar, es una palabra que me va a servir para soportar y pasar las pruebas de la vida. Amén. Entonces Santiago 1, 22-23 nos dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, si usted oye la palabra y no la hace, es como el que se mira en el espejo, se reconoce y luego se va y se olvida cómo es su cara. Se mira delante de otro espejo, se encuentra usted otro espejo en el camino y usted cree que es otra persona y es usted mismo. O sea, eso es el ejemplo práctico de lo que pasa cuando solamente oímos la palabra y no la hacemos. O sea, ¿a alguno le ha pasado eso? ¿Que usted se miró en el espejo y se le olvidó cómo era su rostro? Yo creo que a ninguno. Entonces, de esa misma manera, cuando usted oye la palabra, usted tiene que hacerla. Y tiene que empezar a meditar primeramente en esa palabra. Primero recibirla, creerla, recibirla con mansedumbre, con humildad, porque es la palabra de Dios. Y entonces usted la recibe, se alegra, porque es una palabra para su vida. Pero usted también la va a hacer, la va a poner por obra. Pero usted, antes de hacerla, usted la medita en esa palabra y empieza a ponerla, a practicarla en su vida. Amén. Y a medida que usted la practica, esa palabra se va haciendo viva y eficaz en usted y va a producir el fruto, va a causar o va a producirse el propósito para el cual Dios la envió. Amén. Entonces, por eso es que muchos cristianos tienen una vida frustrada. ¿Por qué? Se quejan de no, que es la iglesia, no, que es el pastor, no, que no hay aire acondicionado, no, que esto y aquello. Y la palabra es la misma palabra. Lo que pasa es que nos falta creerla, recibirla y ponerla por obra. Amén. Lo que va a producir es la palabra de Dios. No permitimos que el poder de la palabra de Dios actúe en nosotros. Amén. Entonces, si dejamos que la palabra de Dios actúe, el poder de la palabra actúe en nosotros, vamos a ver resultados en nuestras vidas. Amén. No es cuestión de más. El problema no es de la fuente, el problema es de quien la recibe. Recuerden la parábola del sembrador. El sembrador salió ¿a qué? A esparcir su semilla y encontró diferentes terrenos. Los diferentes terrenos son las personas, el corazón de la persona. Un corazón duro, un corazón rodeado de espinas y una buena tierra que recibe la palabra y la hace. Esa es tierra fértil. Acá yo creo que todos son tierra fértil. Amén. Así que, mi hermano, para no dejarnos guiar por nuestras emociones,
Y para empezar a madurar en la fe y a empezar a crecer, es necesario pasar de ser tan solo oidores a ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Es necesario empezar a hacer la palabra de Dios. La fe requiere obediencia, pero también para poder obedecer la palabra de Dios requerimos ¿de qué? De fe. Es oír y hacer. Diga conmigo, oír y hacer. Y hacer. No es sino hasta que yo hago la palabra que oigo en mi mente, que no es sino hasta que yo hago la palabra que mi mente es renovada. Es algo espiritual. O sea, hasta que usted no haga la palabra de Dios, o sea, no la ponga por obra, su mente no va a ser renovada. ¿Por qué? Usted oyó la palabra y dice, ay pastor, qué linda esa palabra, Dios me habló. Pero si usted no la pone por obra inmediatamente en su vida, su mente no va a ser renovada. Usted va a volver a hacer lo mismo que venía haciendo o que está acostumbrada su mente, su cuerpo a hacer. Entonces la palabra de Dios, usted la recibe, pero usted la pone por obra en su vida. Desafíese, acepte ese desafío de poner la palabra de Dios primeramente en su vida y ponerla por obra en su vida. Amén. Así que mi fe la muestro por mis acciones, no por lo que yo digo. Muchos creen, pero no ponen nada en acción. Amén. La obediencia es la obra de la fe. Amén. Por eso la pastora nos estaba hablando hace unos minutos acerca de la ofrenda, de la canasta del amor, de la campaña que estamos haciendo de recoger fondos y de recoger algunos mercados para darle a nuestros hermanos venezolanos. Decimos ser el pueblo de Dios. Decimos ser hijos de Dios, decimos estar llenos del amor de Dios, pero el amor se debe manifestar, ¿cierto? El amor se tiene que manifestar. No podemos decir somos el amor que prevalece y no ayudamos a nadie. Triste. Somos los hijos de Dios, de un Dios de amor, pero no ven el amor de Dios en nosotros por ningún lado. Ay, estamos llenos del amor de Dios, pero el amor de Dios se tiene que ver traducido en algo palpable, tangible, que las personas puedan coger, tomar y disfrutar. Usted le puede decir a un niño que lo ama, que lo quiere mucho, pero si usted no le da un juguetico, ni siquiera, así, regálele aunque sea un imán a un niño y verá que se pone feliz con un imán. Pero el amor debe manifestarse, el amor debe darse. Amén. Asimismo, cuando hacemos eso, estamos haciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que, ¿cuál es el nuevo mandamiento que el Señor nos ha dejado? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo Él nos ha amado? Incondicionalmente se entregó a sí mismo por nosotros. Pero a nosotros nos cuesta trabajo a veces dar de lo que Dios ya nos ha dado. Así que, mi hermano, la obediencia es la obra de la fe. La fe se perfecciona por la acción. La obediencia es la acción de la fe. Pero recuerden, no nos podemos quedar en esto y malinterpretar lo que nos habla el libro de Santiago, que todo se debe convertir en obras, ¿no? En ese fue el error que cayó la iglesia tradicional, que entonces por ahí es que se fueron a creer que todo toca hacer obras para ser salvo. No, recuerden, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios ya hizo de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2, 8, 9 y 10. Así que la fe que usted tiene en el Señor, la fe que usted dice tener, usted la debe traducir en acciones, palabras, gestos, todo. Debe verse en usted que usted es un hombre y una mujer de fe. En las pruebas, esa fe, en esa palabra es donde usted es probado. ¿Aló? ¿Sí me hice entender? Entonces,
en medio de esas circunstancias es que usted tiene que sacar su fe en la palabra de Dios, su fe en Dios, y tiene que empezar a decir lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hay gente que creen que tienen fe, pero no hacen nada. No hacen nada. O sea, sus palabras, sus acciones son contrarias a la fe que dice que tiene. Es necesario también entender que estamos en la voluntad de Dios para que podamos crecer. Y andar en fe es andar en la voluntad de Dios. Andar en fe es andar en la voluntad de Dios. O sea, si usted no tiene fe, si usted no camina en fe, recuerde que el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Si no caminamos en fe, si todo queremos es buscar nuestra propia seguridad, buscar cómo aseguramos nosotros las cosas por nuestros propios medios y sentirnos ahí sí tranquilos, sentirnos confiados, no estamos actuando por fe, estamos actuando por nuestras propias fuerzas. Y con esto no quiero decir que dejemos de trabajar, dejemos de estudiar, no, sino que si trabajamos, si estudiamos, es manteniendo nuestra fe en el Señor, creyendo que es el Señor el que nos tiene un trabajo o nos tiene en el trabajo. Amén. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad y acabe la obra de aquel que me envió. Eso está en Juan 4:34. Recuerde, mi hermano, que tan solo somos peregrinos por esta tierra y no se acomode a la tierra. El jueves pasado en el estudio bíblico les decía que a veces como cristianos perdemos nuestra perspectiva, nuestra visión de lo eterno y nos quedamos concentrados en este pedacito de vida nada más. Y entonces se nos va toda una vida corriendo como lo hace cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón. Desgastamos nuestras vidas tras de metas personales, metas muchas veces impuestas por el mundo, y se nos olvida lo eterno. Usted y yo somos eternos en Cristo Jesús. Amén. ¿O no tenemos la vida eterna? Amén. Entonces tenemos que tener nuestra mirada puesta en la eternidad. Este tiempo en la vida hay que aprovecharlo bien. Pero aprovecharlo bien, ¿qué significa? No es salir de rumba y tener todas las novias o novios o lo que sea, como dice el mundo. No, aprovecharlo bien es haciendo la voluntad de Dios. Amén. Eso es aprovechar nuestras vidas. Es corto el tiempo que tenemos con relación a la eternidad que vamos a vivir, pero entendiendo que nuestro propósito de vida acá en la tierra, primeramente, es que Cristo sea formado en nosotros, y segundo, hacer la voluntad del Padre, que Dios a través de nosotros haga su voluntad. Amén. Por eso son necesarias las pruebas. A veces llegan pruebas para que Dios nos quiere mostrar ciertas áreas, ciertas cosas en nuestras vidas donde Él todavía no es el Señor, y nos cuesta trabajo, nos duele. ¿Por qué? Porque a la carne le duele, y tenemos que volvernos expertos, entrenarnos en incomodar la carne, incomodar a nuestra carne, porque es necesario que nosotros muramos y que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Eso debe ser en cada cristiano. Cada cristiano es necesario que se manifieste Jesucristo. Amén. Por eso nos llaman cristianos, para que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Amén. Así que, mi hermano, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:21. Fuimos llamados a seguir las pisadas de Jesús, y Jesús sufrió, pero Él tenía gozo. También tuvo gozo por lo que le fue puesto adelante. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También en el libro de Filipenses nos dice: haya pues entonces este mismo sentir que hubo en Jesucristo. O sea, sigamos el ejemplo, el mismo sentir. O sea, si son las emociones
que esas emociones sean el mismo sentir que hubo en Jesucristo, no las emociones locas de nosotros, sino haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Piense como Jesucristo. Además, la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? O sea, ya debemos estar pensando como pensaría Cristo ante una circunstancia, ante un problema, ante una prueba. Amén. La carne no se va a moldar a hacer la voluntad de Dios, porque el domingo en la mañana usted no se quiere levantar temprano para venirse a la iglesia. O sea, la carne no se va a moldar a seguir la voluntad de Dios. Pero nuestro deber es volvernos más diestros en incomodar a nuestra carne. La carne no quiere orar, la carne no quiere hacer el bien, nuestra carne está viciada. Entonces usted y yo nos tenemos que volver diestros en incomodar nuestra carne, a lo que le incomode la carne. A nuestra carne le gusta sentir rencor, ¿cierto? A nuestra carne nos dice, te la hicieron, pues búsquese la oportunidad para vengarse. A nuestra carne, si alguien nos cae mal, nuestra carne nos va a hacer todo lo posible para que usted no manifieste el amor de Dios que está en usted, ¿cierto? ¿Aló? ¿Se fueron? O sea, y en esto quiero explicarle lo siguiente. O sea, nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. No espere que su carne vaya tras la voluntad de Dios. Entonces, no, es que no tengo ganas hoy de ir a la iglesia, pastor. No, pastor, es que no tengo ganas de servir. No tengo ganas, es que no sé, pastor, no, es que hoy está haciendo mucha calor. No, pastor, es que hoy llovió. No, pastor, es que me siento cansado. No, o sea, la carne va a tener miles de excusas para alejarlo a usted de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para usted y lo que Dios tiene para usted es bueno en gran manera. Amén. Así que, mi hermano, tenemos que aprender a renovar nuestra manera de pensar. Y recuerde, esa manera de pensar la renovamos en la medida que recibimos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Romanos 12, vaya conmigo a Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vemos algo muy importante acerca de lo que les estoy hablando. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Dice sacrificio vivo es que usted lo haga en vida. O sea, no que se sacrifique y se quite la vida, no, tiene que ser algo vivo. O sea, que usted esté vivo y sacrifique los deseos de su carne. Sacrificios de alabanza para el Señor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, usted tiene que sacrificar cada día su carne. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conforméis? O sea, no se adapte, no coja la forma de este siglo, de este mundo. Recuerde, nosotros estamos en Cristo, fuimos formados, estamos siendo conformados y también estamos siendo transformados. Pero en el mundo también forma, conforma y transforma. Por eso nos dice, no se conformen, o sea, no cojan la forma, las costumbres de este mundo, no las cojan. Es increíble todavía en la iglesia del Señor encontrar que personas que dicen ser cristianos quieren vivir su vida cristiana conforme a las costumbres del mundo. Y por eso encontramos cristianos haciendo locuras y de muy mal testimonio. Así que nos dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su entendimiento, pensamiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la única manera de comprobar que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta es ¿cómo? Renovando nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Cuando oímos la palabra y la hacemos, es renovada nuestra mente.
O sea, lo que dice la palabra de Dios, yo lo hago y en ese momento es renovada mi manera de pensar y empiezo a comprobar, ahora ya entiendo por qué el Señor dice que me debo sujetar a mi marido. Pero también entiendo como esposo que debo cuidar de mi esposa como vaso más frágil. Si lo hago de esa manera, que ya entiendo por qué me debo amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Ya entiendo que no me debo sujetar a mi esposo porque la palabra dice y lo debo obedecer simplemente. No, es porque yo lo hago, porque al sujetarme a Él estoy amando a mi Señor Jesucristo y estoy amando a mi esposo. Y no lo hago por obligación, lo hago por amor a Dios. Amén. Y lo hago no para ser sometida, sino para ser protegida. Mujeres, digan conmigo, protegida. Protegida. Entonces, si yo obedezco a mis padres, no lo hago por obligación o por temor al castigo, lo hago por amor a Dios y amor a mis padres. Y voy a comprobar lo que dice el mandamiento de Dios. Voy a tener buena y larga vida. Ese es el primer mandamiento con promesa. Hijos, honrad a vuestros padres para que seáis, ¿qué? Para que tengan buena y larga vida. Mis hermanos, de esa manera, cuando usted recibe la palabra de Dios y la pone por obra, usted está renovando su manera de pensar. Y usted ya le empieza, cuando usted ha renovado su manera de pensar, a usted le empiezan a rayar muchas cosas que pasan en el mundo. O sea, a usted ya le incomoda lo que hace el mundo. A usted le duele ya esas cosas. No, no le pasa como algunos cristianos ven cosas que saben que en la palabra de Dios dicen que son cosas que ofenden a Dios y entonces las ven como normales. Y donde va Vicente, ¿cómo? Donde va la gente, va Vicente. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, pero ya sabe cómo la va a renovar. Otra cita importante que quiero darles en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como su Señor. Punto. El plan de Dios siempre fue caminar con el hombre, tener relación, tener una comunión con Él. Comunión significa eso, relación. Dios nos limpió, nos rescató para que fuésemos de su misma clase, de la clase que es Él, para que tuviéramos una relación con Él. O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue para cambiarnos de naturaleza, porque nuestra naturaleza estaba corrompida. O sea, nuestro espíritu, nuestro verdadero ser estaba apartado de Dios, estaba muerto nuestro espíritu. Así que Él nos rescata, nos limpia. Al creer en Jesús, en la obra consumada de Jesús en la cruz, yo recibo una nueva naturaleza. He sido creado de nuevo. Nuestro espíritu es hecho de nuevo, de tal manera que ya se puede relacionar con Dios. Amén. Así que hoy en día tenemos la mente de Cristo para poder tener la capacidad de pensar como Cristo. Amén. Aunque no nos guste, aunque nos incomode, nuestra opinión vale cero si no se ajusta a lo que piensa Dios. Diga conmigo, vale cero. Para que cada vez que su carne le quiera decir algo que la palabra dice que usted debe hacer, pero que la carne suya le dice que no lo haga, usted le diga a su carne, vale cero lo que tú pienses. La palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos maldicen. Dice que ¿qué? Que antes los bendigamos. Que mientras dependa de nosotros, sea amables con todo el mundo. O sea, un hijo de Dios no puede sentarse en el pretexto de decir, no, lo que pasa es que pastor, usted no sabe la que me hicieron. Y no le estoy diciendo que se vuelva ahora el mejor amigo del que quiso matarlo, sino que perdone en su corazón a esa persona. Perdone, porque así como usted y yo hemos sido perdonados,
Debemos perdonar a los demás. Hay personas difíciles y son como pruebas en nuestras vidas. O algunos dicen son como lijas, ¿cierto? No es medir peor todavía. No pulen. En la iglesia el Señor nos coloca en una congregación también es por eso, para pulirnos, para pulir cosas de nuestro carácter. Los que estamos casados sabemos que una cosa es antes del matrimonio y otras cosas cuando empieza el matrimonio. Ahí empiezan a ser formados los caracteres. Empiezan a haber discusiones por la crema dental, por la tapa del baño, por las chanclas mojadas, por la toalla botada, por todas esas cosas, y se arman los qué problemas. Formación de carácter en cada uno, tanto en él como en ella. Formación de carácter. Y muchos no resisten esa prueba y por eso se separan después de la luna de miel. Y esa no es la voluntad de Dios. Amén. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a pasar esas pruebas con la sabiduría de Él. Amén. Tenemos ahora la mente de Cristo. Podemos pasar esas pruebas y dar fruto. Amén. Para andar en fe es necesario estar en la voluntad de Dios. Un caminar de fruto, vamos a dar fruto en la vida. Si caminamos en fe, vamos a dar fruto. Realmente a veces nosotros nos complicamos mucho la vida. Como seres humanos nos complicamos mucho la vida. Pero si aprendemos a caminar en amor, no nos vamos a dejar incomodar por nada ni por nadie. Amén. En el amor de Dios. Pero si peleamos esa batalla, soportamos esa prueba en el campo de la fe, vamos a ganar. Amén.